Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cuidado y todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar el cardigan estrellitas para la edad de 2 años. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para este cardigan utilizaré 3 bolas de lana para bebé con test 200, que es el grosor de la lana. En el final voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. He montado 83 puntos en las agujas 3,5 y haré con estas agujas el collar, canesú y puño de las mangas. Haré el cuerpo y mangas con agujas 4,5. Para el borde haré 6 puntos en punto revés en el principio y en el final de todas las carreras del derecho y del revés, del collar, canesú y cuerpo del cardigan. Todo el primer punto voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacerlo el primer punto en el principio de todas las carreras del derecho y del lado revés. En esta primera carrera haré el primer punto, en todas las otras voy a cambiarlo. Y los 6 puntos en total para el borde. Empezaré a hacer el punto elástico, un punto derecho y un punto revés. Seguiré haciendo un derecho y un revés hasta el final de la carrera, que haré los 6 puntos de borde. En el final, los últimos 6 puntos haré en punto revés. La segunda carrera, saltaré el primer punto y haré 5 puntos en punto revés. Son 6 puntos para el borde. Y en el punto elástico seguiremos el punto. Donde veo punto revés, haré revés. Donde veo punto derecho, haré punto derecho. En esta carrera, un revés y un derecho hasta el final, los últimos 6 puntos en punto revés. Haré así por 8 carreras para el collar. En el principio de la quinta carrera volveré para hacernos el primer ojal. Estoy en el principio de la quinta carrera y haré el primer ojal. Salto el primer punto y hago un punto revés. Tomaré 2 puntos juntos en punto revés, una lazada y 2 puntos en punto revés. Son los 6 puntos de borde. Repetiremos el ojal por un total de 6 veces, con un intervalo de 20 en 20 carreras. Debéis hacer cuantos ojales deseáis.
El próximo ojal los voy a enseñar, pero los otros debéis acompañarlos con el espacio que deseáis. Seguiré con el punto elástico por 8 carreras y volveré. El collar está listo. Empezaré la primera carrera del canesú, salto el primer punto y haré más 5 puntos en punto revés para el borde, un total de 6 puntos para el borde. Y en esta carrera tengo que repetir lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, un revés, una lazada, 4 puntos derechos, una nueva lazada y un revés. Volveremos al principio del primer asterisco, que es lo que tengo que repetir hasta los últimos 7 puntos. Un derecho, un revés, lazada, 4 puntos derechos, lazada y un revés. Repetiré más una vez. Un derecho, un revés, una lazada, 4 puntos en punto derecho, lazada y un revés. Repetiremos. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco. Repetí por la última vez, ahora haré un punto derecho para terminar el diseño y 6 puntos en punto revés para el borde. Segunda carrera del canesú. Saltaré el primer punto y haré todos los puntos de esta carrera en punto revés. Las próximas carreras del lado revés van a ser iguales a esta que estoy haciendo. Hasta las lazadas que hemos hecho en la carrera anterior, haremos en punto revés, todos los puntos. Volveré en el principio de la tercera carrera. Tercera carrera. Salto el primer punto y más 5 puntos en punto revés. Y haré lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, un revés, lazada y 6 puntos en punto derecho. Seis, lazada y un revés. Repetiremos esta misma secuencia. Un derecho, un revés, lazada, 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lazada y un revés. Volveré a empezar. Un derecho, un revés, lazada, 6 derechos, lazada y un revés. Repetiremos esta misma secuencia hasta faltar 7 puntos, que terminemos con que está después del segundo asterisco. Un derecho y 6 puntos en punto revés. Haremos también la carrera del revés completa en punto revés
Saltaré el primer punto y todos los puntos en punto revés y volveré al principio de la quinta carrera. Quinta carrera del punto. Hasta ahora tenemos 123 puntos. En esta carrera aumentaremos 20 puntos y pasaremos a tener 143 puntos. Es importante contar los puntos. Si tiene algún error, debemos deshacer la carrera para no continuar con el error. Seis puntos de borde. Y haremos lo que está entre los dos asteriscos. Un derecho, un revés, una lazada, 8 puntos en punto derecho. Ocho puntos, una lazada y un punto revés. Repetiremos un derecho, un revés, lazada, 8 puntos derechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, una lazada y un revés. Repetiremos un derecho, un revés, lazada, 8 puntos en punto derecho. Ocho puntos, lazada, un revés. Repetiremos hasta los últimos 7 puntos que están después del segundo asterisco, un derecho y 6 puntos en punto revés. Y haré también la carrera número 6 completa en punto revés y volveré al principio de la carrera número 7. Carrera número 7. Tenemos 143 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 163 puntos. Salto el primero y 5 puntos en punto revés. Y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, un revés, lazada, 10 puntos en punto derecho. Ocho, 9, 10 puntos, una lazada y un revés. Repetiremos la misma secuencia. Un derecho, un revés, lazada, 10 puntos en punto derecho, una lazada, un revés. Repetiremos hasta los últimos 7 puntos que haremos un derecho y 6 puntos reveses. Haremos también la carrera número 8, el lado revés completa en punto revés. Y volveré al principio de la carrera número 9. Carrera número 9. Aumentaremos también 20 puntos. Tenemos 163 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 183 puntos. 6 puntos de borde. Y haré lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, un revés, lazada, 12 puntos en punto derecho.
12 puntos, una lazada, un revés. Repetiremos la misma secuencia. Un derecho, un revés, lazada, 12 puntos en punto derecho, una lazada y un revés. Repetiremos la misma secuencia hasta los últimos 7 puntos y haremos lo que está después del segundo asterisco. Un derecho y 6 puntos reveses de borde. Haré también la carrera número 10 completa en punto revés y volveré al principio de la carrera número 11. Carrera número 11. Tenemos 183 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 193 puntos. 6 puntos de borde. Y haremos lo que está entre los dos asteriscos. Un revés, lazada. Cambiaré la posición del próximo punto. Está así, voy a girarlo de esta forma para que el punto quede inclinado a mi izquierda. Tomaré 2 puntos y voy a hacerlos en punto derecho. Una lazada, 5 puntos derechos, 3, 4, 5 puntos, 2 puntos juntos en punto revés. 5 puntos en punto derecho, 3, 4, 5 puntos, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, una lazada y empezaré desde el primer asterisco. Un revés, lazada, giraré el próximo punto y voy a tomar 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Una lazada, 5 puntos derechos, dos puntos juntos en punto revés, 5 puntos derechos. Una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, una lazada y volveré a repetir. Un revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, lazada, 5 derechos, 2 puntos juntos en punto revés, 5 derechos, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos y una lazada. Repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco. Un revés para terminar el diseño y otros 6 puntos en punto revés de borde. Terminaré esta carrera y haré también la carrera del revés completa en punto revés y volveré al principio de la carrera número 13. Carrera número 13. 6 puntos de borde. Empezaremos a hacer lo que está dentro de los 2 asteriscos. 2 puntos
en punto revés, lazada, 2 puntos juntos, en punto derecho por la parte de atrás, lazada, 4 puntos derechos, ahora haré 3 puntos juntos en punto revés al mismo tiempo. 3 puntos. 4 puntos derechos. Una lazada. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos. Una lazada y un revés. Repetiremos desde el primero asterisco, 2 puntos en punto revés, una lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, lazada, 4 puntos derechos, 4 puntos, 3 puntos tomados juntos en un punto revés, 4 derechos, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, lazada y un revés. Repetiremos 2 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, lazada, 4 puntos derechos, tres puntos juntos en punto revés, 4 puntos derechos. Una lazada y un revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco. Un revés para terminar el diseño y 6 reveses de borde. Haremos también la carrera número 14 totalmente en revés y moveré el principio de la carrera número 15. Carrera número 15. 6 puntos de borde. Empezaremos lo que está entre los dos asteriscos. 3 puntos reveses, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, lazada, 3 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 3 derechos, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, lazada, 2 puntos reveses. Empezaremos a repetir 3 puntos reveses, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, lazada, 3 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 3 derechos, lazada, 2 puntos juntos por la parte delantera, lazada y 2 puntos en punto revés. Repetiremos 3 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en derecho por la parte de atrás de los puntos, lazada, 3 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 3 derechos, lazada,
2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, lazada y 2 puntos en punto revés. Repetiremos hasta el final. Cuando esté faltando los 7 puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco, un revés para terminar y 6 reveses de borde. Haremos también la carrera de C6, lado revés, y volveré el principio de la carrera número 17. Carrera número 17. Tenemos las 20 carreras después de hacer el ojal y haremos el segundo ojal. Salta el primer punto y un punto revés, 2 puntos juntos en punto revés, lazada y 2 puntos en punto revés. Haremos 4 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos, lazada y 3 puntos en punto revés. Es una repetición. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. 4 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, lazada y 3 puntos en punto revés. Empezaremos 4 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, lazada y 3 puntos en punto revés. Repetiremos hasta los últimos puntos. Haremos lo que está después del segundo asterisco, un punto revés para completar el diseño y 6 puntos reveses de borde. Haremos también la carrera del revés, la carrera de C8, totalmente en punto revés, y volveré el principio de la carrera de C9. Carrera número 19. 6 puntos de borde. Y haré lo que está entre los dos asteriscos, 5 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, lazada, un derecho, 3 puntos juntos en punto revés, un derecho, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho, lazada y 4 puntos en punto revés. Volveremos al primer asterisco, 5 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, lazada, un derecho, 3 puntos juntos en punto revés, un derecho, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho, lazada, 4 puntos en punto revés. Repetiré hasta el final.
Cuando esté faltando 7 puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco, un revés para terminar el diseño y más 6 reveses de borde. Haremos también la carrera número 20 totalmente en punto revés y volveré al principio de la carrera número 21. Carrera número 21. 6 puntos de borde y haré lo que está entre los dos asteriscos, 6 puntos reveses, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, lazada, 3 puntos juntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho, lazada, 5 puntos en punto revés. Volveré a repetir 6 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, lazada, 3 puntos juntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho, lazada, 5 puntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos lo que está después del segundo asterisco, un revés para terminar el diseño y 6 puntos de reveses de borde. Haremos también la carrera número 22, completa en punto revés y volveré al principio de la carrera número 23. Carrera número 23. 6 puntos de borde, y haré lo que está entre los dos asteriscos, 7 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto revés por la parte de atrás, un derecho, 2 puntos juntos en punto derecho, lazada y 6 puntos en punto revés. Empezaré 7 puntos en punto revés, lazada, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, un derecho, 2 puntos juntos por la parte delantera, lazada, 6 puntos en punto revés. Empezaremos a repetir hasta el final. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos un punto revés para terminar el diseño y 6 puntos reveses de borde. Haremos también la carrera número 24 completa en punto revés y volveré al principio de la carrera número 25. Carrera número 25. 6 puntos de borde. Y haré lo que está entre los dos asteriscos, 8 puntos en punto revés, una lazada. El próximo punto voy a cambiarlo a la aguja derecha, tomando el punto de la izquierda a la derecha para girar la posición del punto. Haré 2 puntos juntos en punto derecho. Voy a tomar el punto saltado y derivar sobre los 2 puntos juntos.
Haré una lazada y 7 puntos en punto revés. Repetiré más una vez 8 puntos en punto revés. Una lazada. Cambiaré el próximo punto a la aguja derecha sin hacerlo. Haré 2 puntos juntos en punto derecho y derivaré el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Lazada y 7 puntos en punto revés. La misma secuencia voy a repetir hasta el final. Después del segundo asterisco, un revés para completar el diseño y 6 reveses de borde. Haré también la carrera 26, lado revés en punto revés y volveré el principio de la carrera número 27. Carrera número 27 es una carrera de aumentos. Tenemos 193 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 213 puntos. 6 puntos de borde. Y haré lo que está entre los 2 asteriscos. 9 puntos en punto revés. 9 puntos. Una lazada. Un derecho. Lazada. 8 puntos en punto revés. La misma secuencia repetiremos hasta el final. 9 puntos en punto revés. Nueve, lazada, un derecho, lazada, 8 puntos en punto revés. Después de la última repetición haremos un revés para completar el diseño y 6 reveses de borde. Haré también la carrera del revés, la carrera 28 completa en punto revés y volveré el principio de la carrera número 29. Carrera número 29 es una carrera completa en punto revés. Salte el primer punto y todos los demás puntos de esta carrera en punto revés. Volveré el principio de la carrera número 30. Haré la carrera del revés, la carrera número 30. En esta carrera haremos 22 aumentos. Para distribuir los puntos, haremos un salto y 11 puntos en punto revés. 12 puntos en el total. Haremos una lazada retorcida. Doblaremos el hilo y vamos a poner una lazada en la aguja para aumentar un punto. De ahora en adelante, repetiremos lo que está entre los 2 asteriscos. 9 puntos en punto revés. Y una lazada retorcida. Repetiremos la misma secuencia de 9 reveses y un aumento hasta completar los 22 puntos de aumentos que necesitamos. Y al final vamos a sobrar 12 puntos. Haremos los 12 puntos finales en punto revés. Repetiremos 9 puntos en punto revés.
y una lazada retorcida. Y terminar entonces los últimos 12 puntos en punto revés. La próxima carrera del derecho, la carrera número 31, también va a ser en punto revés. Terminaré la carrera de aumentos y haré también la carrera número 31 en punto revés. Volveré en el principio de la carrera número 32, que va a ser un revés. Estoy en el principio de la carrera número 32. En esta carrera empezaremos a hacer el punto estrellita, que es formado por 4 carreras. Haremos 2 secuencias del punto. La primera carrera es del lado revés. Empezaremos con los 6 puntos de borde. Y haré 3 derechos. Haré lo que está adentro de los 2 asteriscos, la parte que tengo que repetir hasta el final. Con el hilo adelante, saltaré un punto sin hacerlo y hago una lazada. 3 puntos derechos y volveré a repetir lo que está entre los 2 asteriscos. Con el hilo adelante, saltaré un punto y hago una lazada. Lazada quedará arriba del punto saltado y 3 puntos en punto derecho. Repetiré más una vez. Con el hilo adelante, saltaré un punto sin hacerlo y hago una lazada. Y 3 puntos en punto derecho. Esta secuencia voy a repetir hasta llegar a los últimos 6 puntos que están después del segundo asterisco, que haré en punto revés de borde. Terminaré esta carrera 32 y volveré al principio de la carrera número 33. Carrera número 33. 6 puntos de borde. Tres puntos en punto revés. Y haré lo que está dentro de los 2 asteriscos, que repetiremos hasta el final. Saltaré 2 puntos al mismo tiempo y una lazada y 3 puntos en punto revés. Solamente esto. Saltaré 2 puntos sin hacerlo y hago una lazada y 3 puntos en punto revés. Voy a saltar la lazada y el punto que he saltado en la carrera anterior. Voy a saltar los 2 sin hacerlo y hago más una lazada. Y haré 3 puntos en punto revés. Repetiremos hasta llegar a los últimos 6 puntos que son de borde. Haré hasta el final y volveré al principio de la carrera número 34. Carrera número 34, lado revés. Haré 6 puntos de borde. 3 puntos derechos. Haré lo que está entre los 2 asteriscos. Haré 3 puntos juntos. Haré 3 puntos en estos mismos 3 puntos.
un revés, no voy a sacar los 3 puntos de la aguja, una lazada y más un punto revés. Y voy a soltar el punto. 3 puntos derechos. Voy a hacer los 3 en 3. Son 3 puntos juntos que haré un punto revés, una lazada. En los mismos 3 puntos haré un nuevo revés. Haré 3 puntos derechos. Empezaré de nuevo. Haré 3 puntos juntos en un punto revés. En los mismos 3 puntos hago una lazada y un punto revés. 3 derechos. Y volveré a repetir hasta el final y terminaré con los 6 puntos reveses de borde. Volveré al principio de la carrera número 35. Carrera número 35, lado derecho del tejido. Seis puntos de borde. Dos puntos en punto revés. Repetiremos lo que está dentro de los dos asteriscos. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos, un derecho, giraré el próximo punto y hago 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, un revés y empezaré a repetir la misma secuencia. 2 puntos juntos por la parte delantera, un derecho, giraré el próximo punto y 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás y un revés. La misma secuencia, 2 puntos juntos en punto derecho, un derecho, giraré el próximo punto, 2 puntos juntos por la parte de atrás y un punto en punto revés. La misma secuencia, vamos a repetir hasta el final. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos un punto revés para completar el diseño y 6 reveses de borde. Las próximas 4 carreras, carrera 36, repetiremos la 32, 37, repetiremos la 33, 38, repetiremos la 34 y 39 repetiremos la carrera 35. Haremos una nueva secuencia de este punto. Volveré en la carrera número 40, que es la carrera de división de los puntos. Haremos las próximas 4 carreras y volveré en la carrera número 40. ¿Está listo hasta la carrera número 39? El canesú está listo. En la carrera número 40, que es el lado revés, dividiremos los puntos. Pasaré a las agujas 4,5. Haré la parte delantera y espaldas juntas y las mangas separadamente. Podéis hacer las mangas primero si queráis. Para una primera división de los puntos, he contado 38 puntos y he puesto un trozo de hilo. He contado 44 puntos para una de las mangas y un otro trozo de hilo. He contado 71 puntos para las espaldas y una marcación, 44 para la otra manga y una marcación, y los últimos 38 puntos para el otro lado delantero.
Haremos la carrera en punto revés, todos los puntos en punto revés. Los primeros 38 puntos voy a aumentar 2 puntos. En los puntos de la espalda aumentaré 4 puntos. La otra parte delantera también aumentaré 2 puntos. En el total tengo 235 puntos. Para hacer la parte delantera y espaldas, tengo 147 puntos. Con los aumentos pasaré a tener 155 puntos, que es los puntos que voy a tejer el cuerpo del cardigan. Saltaré el primer punto y haré 12 puntos en punto revés, son 13 puntos en el total. Haré una lazada retorcida, 13 puntos en punto revés, una nueva lazada retorcida y terminaré con los puntos que tengo hasta la marcación. Saco la marcación, voy a tomar una aguja con un trozo de hilo para pasar los próximos 44 puntos hasta la próxima marcación. Estos puntos voy a dejarlos separados. Saco la marcación. Cuando terminar el cuerpo, volveré para tomar los puntos de las mangas. Para espaldas, tengo 71 puntos. Aumentaré 4 puntos. Haré 15 puntos en punto revés. Hago una lazada retorcida. Repetiré ahora 14 puntos en punto revés. Y hago una lazada retorcida. Repetiré 14 puntos. Y una lazada retorcida. 14 puntos. Y una lazada retorcida. Los últimos puntos hasta llegar a la marcación haré en punto revés. Saco la marcación. Voy a cambiar los próximos 44 puntos al hilo para hacerlos después. En el final, los últimos 38 puntos haré también 2 aumentos. Son 12 puntos en punto revés. Hago una lazada retorcida. Haré 13 puntos en punto revés. Lazada retorcida. Los últimos 13 puntos en punto revés para completar la carrera. Tenemos 155 puntos. Empezaré a hacer el punto jersey, los 6 puntos de borde que continuaremos en el cuerpo. En los puntos centrales haré en punto derecho. En el lado revés haré en punto revés. Tejeremos así hasta completar 28 centímetros totales desde el principio del collar. Son 16 centímetros en punto jersey. Haremos esta parte
derecho en el derecho y revés en el revés y volveré. Mediremos. Tengo 28 centímetros. Estoy haciendo una carrera en el derecho, en el lado revés, para empezar la primera carrera del punto estrellita. Haremos las mismas 4 carreras que hemos hecho para el punto estrellitas, 32, 33, 34 y 35. Haremos por 5 repeticiones de estas 4 carreras del punto estrellitas. Las próximas 20 carreras van a ser del punto estrellitas. Repetiremos las mismas 4 carreras del punto estrellitas por 5 veces en el total. Tengo aproximadamente los 28 centímetros. Haremos entonces, después de estos 28 centímetros, haremos entonces las 4 carreras del punto estrellitas, la 32, 33, 34 y 35, por 5 secuencias. Es exactamente igual a que hemos hecho en el Canesú, entonces no volveré a repetir ahora. Haremos esta barra y volveré para continuarnos. Estas son las 5 repeticiones. Estoy en el lado revés. Haremos ahora 7 carreras completas en punto revés. Serán 4 carreras en el lado revés y 3 carreras en el lado derecho. Volveré el próximo derecho después de estas 7 carreras en punto revés para cerrarnos en el lado derecho. Podéis ver estos 3 cordones en punto revés. Han sido 7 carreras, 4 en el lado revés y 3 en el derecho. Estoy en el lado derecho y voy a cerrar bien sencillo. Haré el primer punto en punto revés, volveré el punto a la aguja izquierda, tomaré 2 puntos juntos en punto revés, volveré el punto a la aguja izquierda y voy a tomar 2 puntos juntos en punto revés y haré de la misma forma hasta el final de la carrera. No voy a jalar demasiado. Haré así hasta tener solamente un punto. Voy a pasar la punta del hilo adentro y jalar. Haremos ahora las mangas. Voy a tomar los puntos de una forma para hacer el lado revés. Ataré la punta del hilo al primer punto. Pasaré a las agujas 4,5. Tenemos 44 puntos.
En esta primera carrera voy a aumentar 5 puntos. Pasaré a tener 49 puntos al final de esta carrera. Haré en punto revés. Haré todos los puntos de borde. No voy a saltar. Haré 8 puntos en punto revés, todos los puntos. 4, 5, 6, 7, 8 puntos y haré una lazada retorcida. Empezaré a repetir lo que está dentro de los dos asteriscos, 7 puntos en punto revés, 4, 5, 6, 7 puntos y una lazada retorcida. Repetiré 7 puntos en punto revés y una lazada retorcida. 7 puntos en punto revés, lazada retorcida, 7 reveses, más un aumento, los últimos 8 puntos en punto revés. Empezaremos a hacer el punto jersey. En las carreras del derecho haremos en punto derecho. En las carreras del lado revés haremos en punto revés. También voy a hacer el primer punto. Todos los puntos del lado derecho haré en punto derecho y del lado revés en revés. Haremos así por aproximadamente 14 centímetros y medio. Para mí han sido 41 carreras, contando la carrera de revés de los aumentos. En el total, 41 carreras. Cuando esté en la carrera número 42, volveré para hacer algunas reducciones de puntos. He hecho 41 carreras. Han sido 14 centímetros y medio. En la carrera número 42, voy a disminuir 3 puntos. 11 puntos en punto derecho. 11 y 2 puntos juntos en punto derecho. Haré así por más 2 veces. 10 puntos en punto derecho y 2 puntos juntos en punto derecho. 10 puntos en punto derecho y 2 puntos juntos en punto derecho. En el final, tengo 12 puntos, haré los 12 puntos en punto derecho hasta el final. Haré ahora la primera carrera del punto estrellitas del lado revés. En esta parte del diseño haré un múltiple de 4 y más 2 puntos para completar. Tengo 46 puntos en las agujas. He cambiado un poco las instrucciones para que quede perfecto acá. Todo el primer punto voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacerlo. Y todo el último punto de todas las carreras haré en punto revés. Esta orden es para coser por el punto del borde en la parte del diseño de estrellitas.
Cambiaré el primer punto sin hacer y hago 2 puntos en punto derecho. Saltaré un punto sin hacerlo con la lana adelante y hago una lazada. Repetiré lo que está dentro de los 2 asteriscos, 3 puntos derechos, salto un punto y una lazada. Repetiremos hasta faltar 2 puntos en el final. Después de la última secuencia, haremos un derecho y un revés de borde. En el lado derecho, segunda carrera, antes del primer asterisco voy a tener 2 puntos. Saltaré un punto y hago un punto revés. Y haré lo que está entre los 2 asteriscos. Saltaré 2 puntos sin hacerlo y hago una lazada. Y 3 puntos en punto revés. Volveré a repetir. Saltaré 2 puntos sin hacerlo, una lazada y 3 puntos en punto revés. 2 saltos, lazada y 3 reveses. Tercera carrera del punto, lado revés. En esta carrera saltaré un punto sin hacerlo y 2 puntos en punto derecho. En los 3 próximos puntos haré 3 puntos, un revés, lazada y un punto revés. Soltaré el punto y repetiré 3 puntos derechos, 3 puntos juntos en un punto revés, una lazada y un punto revés. 3 puntos en punto derecho y 3 puntos juntos en un punto revés, una lazada y un punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta faltar 2 puntos en el final. Después de la última repetición, haré lo que está después del segundo asterisco, un derecho y un revés de borde. Cuarta carrera, lado derecho del tejido. Salto un punto sin hacerlo. Y haré lo que está dentro de los 2 asteriscos. 2 puntos juntos en punto derecho. Un derecho. 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos en punto derecho. Y un revés. Repetiré 2 puntos juntos en punto derecho, un derecho, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, un revés. La misma secuencia hasta el final, el último punto, un punto revés, 2 puntos juntos, un derecho, 2 puntos juntos por la parte de atrás y un revés. En el final, después de la última repetición, el último punto, un punto revés de borde. Esta es una secuencia completa del punto, con estas 4 carreras. Repetiremos las mismas 4 carreras por un total de 5 veces. O sea, repetiremos estas mismas carreras por más 4 carreras, 5 veces en el total. Cuando terminaré del lado derecho y volveré entonces en el lado revés para hacernos unas disminuciones.
Estas son las 5 secuencias del punto. Haremos ahora el lado revés. En esta carrera del revés, haremos en punto revés y haremos algunas disminuciones. Tenemos 46 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 41 puntos. Haremos las disminuciones así. 6 puntos en punto revés. Y 2 puntos juntos en punto revés. 6 puntos en punto revés. 2 puntos juntos en punto revés. 6 puntos en punto revés. Hasta el final. 2 puntos juntos en punto revés. 6 puntos en punto revés. 2 puntos juntos en punto revés. De nuevo, 6 reveses. 2 puntos juntos en punto revés. Los últimos 6 puntos en punto revés. Cambiaré para las agujas 3,5 para hacer el puño. Y haré el punto elástico, un derecho y un revés. En el final quedará un punto que haremos en punto derecho. En el lado revés empezaremos con revés y haremos un revés y un derecho hasta el final. Un derecho, un revés, un derecho y un revés hasta el final de la carrera. En el lado revés seguiremos el punto. Donde veo derecho, hago derecho. Donde veo revés, hago revés. Haremos así por un total de 8 carreras y volveré para cerrarnos. Después del puño listo, cerraremos de la misma forma que hemos hecho el cuerpo del cardigan. Haré el primer punto en punto revés, volveré a la aguja izquierda y tomaré 2 puntos juntos en punto revés. Volveré a la aguja izquierda y 2 puntos juntos en punto revés. Y haré así hasta el final. En el final dejaré un trozo con unos 40 centímetros para coser la manga con el propio hilo. Voy a coser la manga del lado derecho de la manga con una aguja de tapicería y voy a coser con el propio hilo, pasando por un punto de cada lado, siempre por los puntos del borde. Esta parte del puño son los puntos en derecho que tengo del borde. Siempre voy a pasar por un punto de un lado y un punto del otro. Bien despacito. Esta parte puedo jalar un poco para quedar semejante a un punto derecho. Donde tenemos el punto estrellitas, pasaremos la aguja
por los nudos del punto revés que tenemos en el borde, los puntos reveses que hemos hecho en el borde, un punto de un lado y por el otro lado. Un de un lado y otro del otro, sin jalar. Esta parte no vamos a jalar. En la parte en derecho, vamos a coser por los puntos de borde en punto derecho que tenemos de los dos lados. En el final, voy a cerrar hasta el último punto, voy a pasar las agujas para adentro y coser. Volveré para hacer las medidas. Está el cardigan listo. He clavado estos botones con 1,5 centímetros de diámetro. De largo ha quedado con 36 centímetros. La manga, la medida total desde el principio ha quedado con 36 centímetros también. De ancho, con el cardigan cerrado, ha quedado con 33 centímetros y medio. 101 gramos en el total. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejándome el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.